Son buenísimas. Oigan, va un chisme. Déjenme contarles un acto de vergüenza. Con eso tengo que empezar, porque ahorita Alberto Blanco ya me dio 2 nalgadas. Y déjenme confesarlas en público. Resulta que cuando llegué a la librería y me encontré esta maravilla, 1966, el año del nacimiento del rock. Ya había una pilota así grandota en la sección de libros de arte. Yo agarré el mío y yo dije, Alberto Blanco, ¿será Beto Blanco? ¿Y qué creen? Y estaba equivocado. Sí es Beto Blanco, dudé, y él ya me dijo, te falta información, andas atrasado de noticias desde los años 60, o sea, no son muchos, son 60 años de retraso. 50, vamos a dejarlo en 50. Bueno, ya con eso me parece razonable, que me hayas perdonado 10 me parece sensacional. Sí, te hago una buena rebaja porque somos amigos desde hace mucho. Exacto. Eso es bueno, que me haga rebaja. Oye, cuéntame un chisme. Aquí hay una parte de eso, pero cuéntanos a todos. ¿Cómo es que te sorprende el rock siendo monolingüe? A ver, hubo un parpadeo en la Un transmisión. parpadeo, no te preocupes. ¿Cómo fue que te sorprendió el rock siendo monolingüe? Como lo dices casi al principio. Yo no era monolingüe cuando empecé a escuchar rock, yo ya era bilingüe, Ajá. porque en mi casa mi mamá hablaba bien inglés. Mi mamá nació en la frontera. Ah, En- ya una vez platicamos de esto, porque tú tuviste mucho que ver con Cananea. exacto. Sí, mi mamá vivió en Cananea, nació en Bisbee, Arizona. Ujú. Ella hablaba muy bien inglés. Ya, y yo fui a una escuela bilingüe desde la primaria. Entonces, yo recuerdo, fíjate que en la fiesta final de sexto de primaria, yo tenía que 11 años, Ajá. 62. Cantamos Blowing in the Wind. ¡Órale! Sí, por supuesto yo no sabía quién era Bob Dylan entonces, ni nada por el estilo, pero me gustó la canción y me gustó la letra. Eh, yo para entonces todavía escuchaba lo que yo creía que era rock mexicano, rock and roll mexicano, que después me vine a enterar que eran puras copias y fusiles, y me dio mucho coraje enterarme de eso, porque decía, ¿cómo es posible que si pueden tocar lo que tocan todos estos grupos, ¿por qué no hacen su propia música? Claro. Había rarísimas excepciones, pero prácticamente todo eran traducciones, copias, fusiles, covers, etcétera, etcétera. Yo Ujú. creo que esa frustración que yo sentí la sentimos muchos de mi generación, y en un momento dado, hacia finales de los 60 o a partir de 66, 67, 68, empezamos a intentar hacer nuestras propias rolas y empezaron a surgir grupos de rock como hongos. Ajá. Y por supuesto, los mejores llegaron del norte. Claro. Desde los Abson Boy en adelante fueron un cañonazo. Fíjate que a los Abson Boys yo los conocí en 1965 en Cananea, porque ellos eran de Agua Prieta, Sonora, Sí, al ladito. por eso el nombre, Abson, Agua Prieta, Ujú. Sonora. Los Abson Boys tocaron en una fiesta en Cananea en 65, y yo estaba ahí, fue la primera vez que yo fui al lugar donde pasó mi madre su infancia, su adolescencia. Eh, pero, por ejemplo, de Tijuana llegaron bandas fantásticas en esa época. Claro, está el antecedente de Batis, que también venía de Tijuana. Claro.
aunque Batty seguía en la onda de los covers en gran medida, pero empezaron a llegar Bandido, el Peace and Love, la División del Norte, etcétera, etcétera. Y aquí también surgieron muchos grupos, y en Monterrey, y en Guadalajara, y en muchos otros lugares. Pero vino el tsunami de 1971 después de Avándaro y oficialmente desapareció el rock en México. A ver, te voy a hacer una pregunta que tengo curiosidad. Venga, Yo cuando empecé a oír rock en vivo de veras, ya hasta pagaba por oírlo, iba a 2 cafés cantantes o 3. Iba al Harlem, que estaba en Río Churubusco y no, Avenida Coyoacán, en la mera esquina. Luego claro, iba a Plain Soleil, digo, era ahí en Insurgentes, casi con Reforma. claro. Y si andaba ricachón, me iba al 2 más 2, que estaba ya en la zona rosa. ¿Tú a cuál ibas? Yo estaba muy chavito todavía para los cafés cantantes. Mi escuela, el Westminster, estaba allí donde estaba el Harlem, Exacto. exactamente allí. Eh, Después tiraron esa escuela y hicieron ahí unas tiendas, etcétera, etcétera. Eh, Hubo un autocinema por un tiempo ahí junto. Ujú. Tal. Yo nunca fui a los cafés cantantes. ¿A Y poco? no, y sinceramente, eh, ni pensaba en ellos, esa es la verdad. Para mí la música sucedía en la radio, y después, poco a poquito, en lo que iba consiguiendo yo a cuentagotas, discos, primero de 45, porque era lo único que podía Ujú. pagar, y luego ya con muchas dificultades alguno que otro LP. LP. Fíjate, yo fui desde muy niño a los cafés cantantes por culpa de 2 amigos de la familia. Ándele, Y eso era lo que me salvaba. Me salvaba Olaf de la Barrera, ni más ni menos, ni más ni menos que era el vecino de enfrente, ahí en ni más Medellín, ni más ni menos. y me salvaba Federico Arana. Bueno, pues a buen árbol te arrimaste. Sí, es más, te voy a contar una intimidad, pero no la vayas a contar. Gracias a ellos vi a mi primera mujer encuerada, a Isela Vega, No llamé se, Chacarreño en el Bahía. no se supone que estamos hablando de rock. Bueno, yo nada más te conté una intimidad para que te dé envidia. Quiero aprovechar para mandarle saludos a Federico Arana. Mm, es un tipazo y está absolutamente chiflado. Yo lo quiero enormidades. Lleva décadas arando en el mar, escribiendo sobre rock y sobre el a ratos inerranable, más bien, sí, inerranable, inenarrable, no, inerranable más bien, Sí, rock mexicano. rock mexicano. Aunque, claro, empezó a haber excepciones, como decía yo, a fines de los 60, a principios de los 70, luego se acabó, vinieron los hoyos funkis, etcétera, y hasta mediados de los 80 retoma el vuelo. Y de entonces para acá han pasado muchas cosas en el rock mexicano, y ha habido muy buenas bandas, y hay ahorita muy buenas bandas. Eh, yo tuve un grupo muy bueno, mm, nos formamos en 1970, que se llamó La Comuna, eh, Ajá. y que duró hasta 75. Y luego otro también muy bueno a principios de los 80, Las Plumas Atómicas. Así es que mi pasado rockero no es teórico nada más, ni es nada más de... No. Oye, y cuando era rockero, pues por la fecha que es, te toca un ratito de paz antes de del tsunami de la Vándaro. Sí, cómo no, y ¿Y dónde tocamos tocaban? tocamos pues, en todas partes, y había festivales, y alternamos con pues, todas las bandas de entonces. A Alex Lora lo conozco desde entonces eran el Three Souls in My Mind. Ujú. Tocamos con Bandido, con El Amor, con el Peace and Love, con muchos grupos, con La Tinta Blanca. Incluso Esos eran buenísimos. hicimos giras a distintas ciudades del país. Eh, con La Tinta Blanca quedamos
finalistas y ganadores de un concurso de rock al que convocó el Departamento del Distrito Federal o el gobierno del Distrito Federal en 1971, si mal no recuerdo. Se quedó con el mal nombre del Festival de Naranjazo porque hubo ahí algún incidente. Pero el resultado de haber ganado ese concurso es que tanto la Tinta como nosotros, la Comuna, sacamos contrato de grabación. Ujú, Nosotros grabamos con Peerless y, ujú. y estaba por aparecer nuestro disco cuando hubo un desaguisado con el director de Peerless, hizo un coraje espantoso y mandó fundir la producción de nuestros discos, que habría sido para nosotros una verdadera tragedia de no ser porque se vino la prohibición total y entonces ese, lo- eso quedó nada más como una anécdota curiosa. En realidad, lo que quedó fue lo que el viento se llevó. Sopas. No, qué cosa. Ahora cuéntame, ¿cómo fue que decidiste entrarle a un libro, déjame decir, mitad autobiográfico, mitad histórico, y de pilón con una tercera mitad, lo cual lo hace más raro, donde tú haces una espléndida crítica? Mira, acabas de dar casi casi mi definición de poesía. Yo digo que la poesía es mitad imagen, mitad música y mitad poesía, Sí, ¿no? si no, no sale. En la primera página del libro pongo mis cartas sobre la mesa y lo hago casi como una declaración de principios. Este es un libro escrito por un poeta mexicano, para empezar, Ujú, que vivió y creció en español, que no estaba ni en Londres, ni en Los Ángeles, ni en Nueva York cuando sucedió todo esto. Como no lo estábamos nadie que no hubiéramos nacido en Inglaterra o en Estados Unidos, o que por alguna circunstancia muy especial estuviera viviendo o estudiando allá. Eh, de tal manera que mi caso, como el de millones, fue el de saber y escuchar de todo esto a la distancia. ujú. Veíamos todo de lejos. Las noticias tardaban en llegar, la música también era difícil de conseguir, etcétera. Pero digo y lo subrayo, lo que vimos muy de lejos, lo escuchamos muy de cerca. Yo diría casi que íntimamente. Escuchar esos discos, esa música en esos años, se convirtió prácticamente en un ritual de paso para muchos de nosotros. Ujú, Y muchos de esos discos y la obra de muchos de los grandes compositores del rock que se dieron a partir de 1966, nos echaron muchas luces, hombre, empezando por Dylan, pero no era el único. Eh, los Beatles fueron un faro realmente increíble durante mucho tiempo. Y detrás de los Beatles, toda la plana mayor del habla inglesa, Stones, Kings, The Who, Animals, Hollies, etcétera. Y luego en Estados Unidos, eh, eh, grupos como los Byrds, por ejemplo, o Brian Wilson y los Beach Boys. Y en 1966 la aparición verdaderamente deslumbrante y absolutamente inesperada de Frank Zappa. sí, sí, él nos cambió a todos. Mira, en mi libro, bueno, tú ya lo leíste, Ajá, te diste cuenta que la estructura del libro es muy sencilla. Un prólogo, un epílogo y 7 capítulos dedicados a 63, 64, 65, en el centro 66, 67, 68, 69. El capítulo de 66 es el más extenso. ¿Y ujú, por qué? Porque de eso trata el libro. Estoy convencido de que en 1966 es el año en que realmente comenzó el rock. ujú. No estoy hablando del rock and roll, por supuesto, el rock Sí, and no, roll no, 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 no. el rock and roll es un fenómeno de los años 50 y básicamente terminó con la década. Los años 60 arrancan sin rock and roll prácticamente. La música de los primeros años 60 es una música muy fresa, es una música, eh, a veces hay rolas buenas. Yo recuerdo I'm Sorry de Brenda Lee, por ejemplo, es una buena pieza.
Sí. o Blue Velvet de Bobby Vinton, es una buena pieza, pero, pero nada que ver con los Beatles que aparecen en 1963. Y los Beatles todavía en sus primeros años siguen siendo música pop. Todo era Ujú, pop, todo. ujú, Aunque hubiera géneros, que el soul, que el surf, que el doo-wop, o qué sé yo. Y estaba el rhythm and blues, y estaba el blues, y estaba la música country, la música folk y el jazz, que es otra historia. Pero en términos generales se hablaba de pop, o en todo caso de ola inglesa, o el ujú, otro término este a go-go, etcétera. No se usaba el término rock como tal para referirse a lo que hoy en día entendemos por rock o a lo que a partir de entonces comenzamos a entender por rock, sino a partir de 1966. Y te doy un ejemplo muy claro. En 1967, cuando se hace el primer gran festival de esta música, y que es el que sirve como pauta para todos los que vienen después, que es el Festival de Monterrey, ujú, presentan por primera vez ante el gran público Jimi Hendrix y Janis Joplin. Todavía se anuncia, se pueden ver los carteles, los pósters, Monterrey Pop Festival. ujú, No lo anuncian como un festival de rock todavía en 67, fíjate. ujú, Así es que es en 66. Y en 66 cambió todo. Yo escogí 4 discos que me parecen emblemáticos y claves para entender lo que pasó en 66. El Revolver de los Beatles, número 1. El Blonde and Blonde de Dylan. El Pet Sounds de Brian Wilson y los Beach Boys. Y el Freak Out de Zappa sí. y las Mothers of Invention. Los 4 son muy importantes por distintas razones. En cuanto a las letras, no cabe duda que la voz cantante la tenía Dylan. Ujú, Es el maestro y sí. ahora resulta que el rock puede presumir de un premio Nobel. ¿Y quién lo hubiera imaginado? No, hombre, nadie. De un Reina Sofía como Leonard Cohen. Cierto es. ¿Quién ni en sus más salvajes sueños podría haber imaginado eso en los años 60? Que un rockero iba a ser premio Nobel, imagínate. No, 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 nadie lo hubiera pensado. Y en setenta y tantos menos. Y sucedió. Y, Ujú, y es defendible, aunque hay mucha gente que se cabrea con el Nobel de Dylan, eh, es archidefendible. Yo soy de los que celebro el Nobel de Dylan, por supuesto, pero también tengo el suficiente criterio como para saber que hay poetas gringos de primerísimo nivel que en todo caso ujú, debieron haber recibido el premio Nobel antes. ¿Por qué no se lo dieron a W.S. Merwin, por ejemplo, claro. o a Gary Snyder? Y si a esas vamos, ¿por qué no se lo dieron a Allen Ginsberg? Que es un poeta que tiene Por tanto supuesto. peso y tanta influencia en el mundo del rock, maestro de Bob Dylan. Claro. Allen Ginsberg es la correa de transmisión entre los Beats y los hippies. De, de Kerouac pasa a Ginsberg, de Ginsberg pasa a Dylan, de Dylan pasa a los Beatles y de ahí en más a todo el mundo. Ujú, Y Kerouac traía su tradición que se remonta hasta William Blake. Nos podemos ir mucho más atrás. Así es que esos 4 discos abren fronteras inéditas. el de Zappa, ¿por qué la abre? El de, el de Brian Wilson y los Beach Boys, porque es el primer disco donde alguien entendió, comprendió que un estudio de grabación no es un estudio de grabación, que un Ya. estudio de grabación es un instrumento colosal. Y así lo utilizó Brian Wilson en ese álbum increíble, con una producción como no se había oído. Y los Beatles inmediatamente pararon las orejas. Ujú, McCartney, antes que nadie. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te puedes explicar Revolver y mucho menos el Sgt. Pepper sin el antecedente de Pet Sounds de Brian Wilson. De Dylan ya hablamos.
el disco de Zappa, totalmente improbable, que en 1966, en el ámbito de la música popular, se presentara un álbum doble, además. Se presentaron en sociedad con un álbum doble, dedicado, entre otros, a Stravinsky, a Varese, a Stockhausen, a Silvestre Revueltas, José Luis. ¿Quién demonios en la música popular internacional pensaba en Silvestre Revueltas en esos momentos? Nadie. Zappa, Zappa, ese disco es extraordinario y la obra de Zappa lo es un genio, es quizás el mayor músico que ha dado el rock. Aunque, y esto yo lo subrayo con mucho énfasis en el libro, quizás a final de cuentas en el trono se queda un músico muy poco conocido, muy poco apreciado, sobre todo ahora, que es el Captain Beefheart. Claro. El Captain Beefheart produce una obra maestra, el Proud Mask Replica, que no tiene parangón. Es una obra que hoy en día se estudia en los principales conservatorios de música del mundo, que suscita los estudios y análisis y comentarios de los musicólogos más picudos de todas partes. Es un disco, punto menos que imposible de escuchar, hay que reconocerlo, y que fue, punto menos que imposible de componer y de producir. La historia de ese disco se sale de todos los parámetros en los que podamos pensar. Ese disco, que es de una complejidad asombrosa, lo produjo, lo compuso, lo escribió el Captain Beefheart él solo, con la ayuda de un grupo de musicazos a los que tuvo sometidos tiránicamente durante más de un año, viviendo en condiciones extremas y trabajando horas y horas y horas todos los días en sus piezas hasta que fueron capaces de tocar el disco de la A a la Z para meterse al estudio y grabarlo prácticamente de corrido. Es un disco extraordinariamente complicado. Por dar un ejemplo, para que nos entiendan quienes estén viendo o escuchando esto, tenemos una de las grandes piezas del rock, el You Really Got Me de los Kings. ¿No? Todo el mundo la conoce. Tararara, tararara. Ok, dos acordes, esa es toda la pieza. Dos temas, punto. 2 minutos, ahí está. Una obra maestra de pop, de rock, eso ya es rock, aunque es anterior a 66. En el mismo tiempo, en esos 2 minutos, la primera pieza del Proud Mask réplica del Captain Beefheart no tiene 2 temas, tiene 20. No utiliza dos acordes, utiliza un sinnúmero de acordes. Y cada uno de los músicos está tocando en un tempo diferente, en un ritmo diferente y en una afinación distinta. Lo que eso le pide a tu cerebro es, por decirlo así, una amplitud de criterio verdaderamente excepcional. Puedes sentir cómo tus neuronas se estiran al máximo tratando de hacer sentido de eso que en primera instancia se escucha como ruido y que es música escrita y que es música ensayada hasta la última nota. Y así son todas las piezas de ese disco. Claro. Yo no lo conocía, ese Pues, disco, no pues, lo nunca lo he escuchado. casi nadie lo conoce y menos gente aún lo escucha. Eh, para acabarla, ese disco, esto ya es inverosímil, lo compuso eh, el Captain Beefheart en el piano, no sabía tocar piano,
Y la mayor parte de las composiciones las compuso silbando, chiflando. Y así se las enseñó a sus músicos. ¿Qué clase de control o de influencia tuvo el Captain Beefheart en sus músicos para convencerlos de que pusieran sus vidas al servicio de esa obra? Casi no me lo puedo imaginar, porque además lo estuvo viviendo en condiciones extremas, extremas. Es casi una película de terror la producción de ese disco, pero sucedió, existe y se puede escuchar. En el playlist que preparé para el libro, que Random House ya lo puso a circular, Ajá, la penúltima pieza que incluyo es del Captain Beefheart. ajá. Frownland es la primera pieza de ese álbum. Bueno, ahora, cuéntame algo más. Cuando siempre que te leo, me sorprende la doble poética. Es decir, tú aquí estás hablando de la poesía del rock, de la ruptura del rock, de la posibilidad de oír cosas que nunca habíamos escuchado. Pero al mismo tiempo, esto me hace pensar en ti, en la idea de un poeta que nació rockero. Pues no nació rockero, pero se hizo. Se hizo. ¿Cómo, qué tanto te ha pegado el rock a tu poesía? Desde que yo empecé a escuchar las letras ya de los grandes compositores del rock, Ujú, de mediados de los 60 en adelante. Y no es nada más Dylan, ¿eh? claro. Es Ray Davis, es Van Morrison, los Stones tienen muy buenas letras. Son muchos, son muchos. Es Leonard Cohen, es Johnny Mitchell, es Neil Young, son muchos. Keith Reed, el letrista de Procol Harum, tiene letras fantásticas. Nick Drake tiene Sí. fantásticas. Sid Barrett, el compositor del primer Pink Floyd, tiene letras fantásticas. Yo simplemente escuchaba, leía esas letras como leía poesía. Para mí no había diferencia, estaban en ese nivel. Una, la letra de una canción como Suzanne de Leonard Cohen, para mí es un poema amoroso que está a la altura de lo mejor de Neruda o de Prados o de Pedro Salinas, o, no sé, la poesía amorosa que me quieras mencionar. Es un poema bellísimo. Yo no hacía distinción y creo que como yo, en general, mi generación no hizo mucha distinción y aceptó el rock como una influencia literaria. En nuestro gran adelantado, pues fue José Agustín, Ujú, que, que para 1968 publica un libro inusual en el medio cultural mexicano, que es la nueva música clásica, ajá. donde nos ofrece un panorama de lo que está pasando en el rock, eh, así en gran escala. Y prácticamente ninguno de nosotros tenía semejante información, o sea, podía ver un panorama tan extenso. ¿Cómo le hizo José Agustín? A mí me sigue asombrando. Una de las claves es que tuvo la suerte de tener un padre piloto aviador. Claro, eso siempre ayudaba. Eso siempre ayuda. Oye, papá, tráeme tal disco, tal me trae otro, tráeme tal otro. Bueno, como digo yo, pues así me las dieran todas. Nosotros sudábamos tinta para hacernos de uno. Claro. Mm, estarás de acuerdo conmigo que hasta que llega HIP 70 pudimos conseguir algo. Pues Hip 70, claro, fue una institución benemérita en su momento. Yoko, el gran disco, yo iba al gran disco a ordenar discos que tardaban semanas y a veces meses en llegar. Eh, a veces mi madrina, mi querida madrina Ernestina, que vivía en Los Ángeles, me mandaba algún disco que a ella le resultaba, bueno, así verdaderamente de escándalo. ¿Por qué le pedía yo eso, no? ¿Qué es esto de Sly and the Family Stone? Eh, o el Cheap Thrills de Janis Joplin.
En fin, hace como 12, 14 años, yo publiqué un libro en Aldus, que todavía existía entonces Aldus, de poesía, de puros Ujú, poemas dedicados al rock. Es un libro completo. Se llama Paisajes en el Oído. ujú. Es con mucho esfuerzo construí un sitio que se llama Paisajes en el Oído, donde están los poemas acompañados de música y de videos. Todos los poemas con, con música de las bandas y los grupos a los que están dedicados los poemas y con videos. Ujú. Por ser poesía, pues se le presta poca atención. Ahora que publica este libro de 1966, claro, lo publica Random House, que es una editorial muy fuerte, eh, pero la respuesta de los medios es de otro orden, completamente distinta. La poesía jamás tiene semejantes amplificadores. Sí, no, no, no. Ahora, hay que reconocer que además del amplificador que no te da la poesía, un libro como estos era necesario. Eso no lo sé, pero ahorita que me lo muestras, quiero llamar la atención y subrayar que la presencia del libro debe mucho al trabajo de Luis Fernando, el ilustrador. Ilustrador. A ver, déjame enseñar algo de él. Es Mira, un aquí está ilustrador, Elvis. Elvis Presley, sí, ahí están, Robert Johnson, Chuck Berry. Eh, Luis Fernando ha hecho por años las portadas de la revista Dos Filos de José Jesús San Pedro allá en Zacatecas, que es Ah, fan irredento del rock. Ahorita que me mostraste esa ilustración, que están ahí Simon y Garfunkel y de ajá. Donovan, fíjate, 1966 comienza, el 1 de enero de 1966, Sounds of Silence llega al primer lugar del Hit Parade. Esa ya es una, Eso esa ya ya es, es una ruptura. claro, esa ya es una letra de otro orden, Sí, totalmente. sí, eso es otra cosa. Mira nada más qué belleza. Sí, las dos son buenísimas. Son verdaderamente lindas. Y mira, Sí, es- pintó a Morrison como el cuadro de Marat, de la muerte de Marat, que está en el Louvre. Y acá sí, Janis Joplin. y mira, déjame enseñar la que más me gusta. Es muy bella esa ilustración, ¿no?, de Johnny Mitchell, con una aureola de santidad. Sí, es bellísima, es bellísima. Digo que aquí puede tener sus preferidas, pero estas me encantaron realmente todas ellas. Claro, ¿Y sabes quién me encantó que se asoma aquí casi en primer plano? Mira, ahí está Hendrix. ahí están todos los músicos que presiden cada uno de los años, es decir, cada uno de los capítulos. La Ujú, idea, sí debo decir que fue mía. Le pedí a Luis Fernando que volviera a hacer la portada de Revolver. Poca gente sí, sabe que no es la misma. Los virus no están en el mismo orden que en la portada, ujú, están en otro orden, es decir, los volvió a dibujar a todos. Y en lugar de que en la imagen aparezca un collage de fotos de los Beatles, que fue lo que hizo Klaus Bormann para la portada de Revolver, aparecen los músicos que presiden los años de mi libro. ujú, Están Zappa, Dylan, Hendrix, los Stones, Captain Beefheart, Brian Wilson, por acá está Muddy Waters. Ahí están, son los que conforman la imagen. ujú. Y también mencionas varias veces a uno que ya casi nadie oye, a Lou Reed. Bueno, yo no sé si casi nadie lo oye, es una figura muy importante. Y las letras de Lou Reed también son excepcionales. Excepcionales y una voz maravillosa para platicar las canciones. Pues un registro muy oscuro, oscuro, Ujú, que ya había cobrado carta de naturalización en el rock desde los Stones, porque hay que decir que los Stones comenzaron con letras que no eran cancioncitas de amor, no, no eran I Wanna Hold Your Hand and I Love Her, etcétera. Empiezan con
Bueno, ¿qué tal Satisfaction? I can get no satisfaction. No, no, nomás no me puedo sentir satisfecho. Ujú, Painted Black, etcétera. Bájate de mi nube, sácate de aquí. claro, Las letras de los Stones tenían mucho más que ver con la tradición del blues, muchísimo más que con la música pop. eso está muy bien. Pues, queridísimo, perdón, viene. Aunque una de sus primeras composiciones, porque ellos lanzan su primer LP con puros covers Claro, de los grandes, ahí aparece una canción de ellos, la de Tell Me, si no me equivoco. ujú, Eh, pero la primera pieza de ellos que tiene así como una gran difusión y mucho impacto es A través de las lágrimas, As Tears Go By, ujú. que la da a conocer primero Marianne Faithfull Cierto es. y, y después ellos hacen su propia versión porque tuvo un gran éxito esa canción. Si tú escuchas esa canción, eso no solo no tiene nada que ver con el blues ni con la música de los Stones, no tiene nada que ver con el rock, no tiene nada que ver ni con el pop siquiera. Esa es como una balada isabelina, es otra cosa. Así es que el rock ya estaba asimilando tradiciones de todas partes. Harrison abre las puertas a Oriente con la incorporación de las ragas y de la cítara, que utilizan muchos otros, no es el único Claro, que utiliza. Eh, comienza a aparecer, comienzan a aparecer tradiciones eh, que se habían quedado muy, muy al margen de la música popular. Y un factor que yo subrayo mucho, que para mí es muy importante, que fue uno de los motores que me llevó a escribir este libro, la polinización cruzada entre el rock y la música contemporánea. La sí, música de altos vuelos, la música de Varese, de Luciano Berio, de Nono, de Ligeti, de Stockhausen, de Boulez, etcétera, etcétera. Por un tiempo hay una retroalimentación de la cual, por cierto, se aprovecha mucho más el rock que la música contemporánea. sí, ahí el ganador es el rock, es una gran semilla. De la música contemporánea que lo que la música contemporánea sacó del rock. Probablemente muchos de los grandes compositores de la música contemporánea veían con cierto desdén al rock, pero no todos, ¿eh? No todos. ¿Quién diría que un músico tan estricto, de tan alto nivel y tan elitista como Ligeti, Ujú, gran admiración por Supertramp? Claro, Supertramp ya es música de los 70, pero es una de las grandes bandas de los 70. ujú, Pink Floyd es un catálogo de apropiaciones del rock, de hallazgos de la música contemporánea. ujú, Day in the Life de los Beatles, ahí está el tránsito entre la parte de Lennon y la parte de McCartney, es un solo acorde que va increciendo hasta desembocar en la parte de en medio, que viene directamente de los cursos que daba Stockhausen en Darmstadt. ujú. No es casualidad, McCartney iba a esos cursos. McCartney asistió a los cursos de Stockhausen en Darmstadt, pero no te creas que es el único rockero que trabajó con Stockhausen. ¿Quién lo hubiera dicho que músicos de Grateful Dead fueron a estudiar con Stockhausen en UCLA? Músicos del Jefferson Airplane fueron a estudiar con Stockhausen en UCLA. Y ya que mencionaste a Lou Reed, ¿qué tal la llegada de John Cale desde Inglaterra, desde Gales? Lo envía ni más ni menos que Aaron Copland, Ujú, Nueva York. John Cale llega a trabajar con Monty Young, uno de los grandes compositores de música contemporánea. Se encuentra con Lou Reed, empiezan a trabajar y los descubre Warhol. sí, Y Warhol dice, vengan para acá, me sirven, vengan a ujú, Factory y se convierten en el grupo de la casa. Les produce su primer disco, que es un fracaso comercial.
Si Warhol no veía dinero, no le interesaba en lo más mínimo. Claro. Ve que el grupo no hace dinero, los tira a la basura después del primer disco. Dice Brian Eno, ese disco, sí, fue un fracaso, no se vendieron más de 30,000 copias, pero cada persona que compró ese disco echó a andar una banda de rock. Sí, yo estaría de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Oír ese disco sí era un acto de inspiración. Era estar delante de Damasco. Grabó también en 1966. 1966, así como comienza con Sounds of Silence, termina con la grabación, aunque se dan a conocer hasta enero de 67, de Light My Fire de los Doors. De los Doors, sí. El primer disco de Velvet Underground, de Lou Reed. All Tomorrow Parties, etcétera, etcétera, y de Purple Haze y de Hey Joe de Jimi Hendrix. Claro, Todo eso sucede en 1966. Allí cambió todo. es como el año axial de la música. De la música popular, sí, y del rock, sin duda. Claro. Y confluyen muchos otros factores que no hemos mencionado. A ver. Factores que van desde aspectos sociológicos, como el hecho de que nuestra generación llegó a la mayoría de edad y empezó a tener una cierta capacidad económica. Ujú, Yo, la distribución de la música, cambió el mercado de los discos sencillos a los LPs, a los acetatos, a los álbumes. ujú, El álbum se convirtió en el vehículo del rock. sí. Es, era una obra total, no era nada más el disco o la música, era el álbum con la portada, con las letras impresas, con todo, mensajes, etcétera. Ujú, Pero también 1966 es el año en que hacen explosión en ya no en la cultura popular, en gran parte del mundo, los psicotrópicos. claro. Y eso también cambia todo. Eso cambia todo. Se puede tratar de tapar el sol con un dedo, pero es indudable que la explosión de los psicotrópicos en 65-66 le cambió la cara al rock en todos sus aspectos. Ujú, Que muy pronto se empezaron a ver los estragos que eso conllevaba, no hay duda. Y 66, y digo, la década de los 60 acaba desastrosamente en muchos sentidos. ajá. Para mí la escena que simboliza a la perfección esa debacle es la última de la película de Woodstock, donde está Jimi Hendrix tocando prácticamente para nadie. Ya no el último día del festival, sino al día siguiente, Ujú, ante un tiradero de basura descomunal y un lodazal verdaderamente como escena de la Primera Guerra Mundial. Eh, una versión escalofriante del himno americano, ujú, donde con la guitarra acaba produciendo los efectos sonoros de los helicópteros en Vietnam, de las ametralladoras, de los bombardeos en Vietnam. Y, y 69 cierra con la debacle de Altamont, el, ujú. el dado concierto de los Stones. Sí, claro. Así es que muy pronto se vino abajo el sueño dorado del verano del amor, de lo que fue 66 en Londres, 67 en California. Duró muy poquito la etapa dorada, pero la música siguió y sigue. Claro. Y termina también con una serie de muertes catastróficas. Hendrix, ¿Cuántos se fueron? Joplin, ¿Cuántos se fueron? Pero mira, hay que mi subrayar, nombre es Legión. hoy lo estaba pensando en la mañana, que con todo y la deuda que sí la tiene la generación de los 60 con la popularización de los psicotrópicos, que por cierto, no eran las mismas sustancias que circulan ahora y Claro,
y el fenómeno del narcotráfico no se puede remitir a lo que pasó entonces, aunque haya conexiones. La droga que hizo estragos entre el personal rockero no fue ni la marihuana, ni el LSD, ni el peyote, ni los hongos, ni nada de esto. No fueron los psicotrópicos, fue el alcohol. El alcohol se llevó a Hendrix, se llevó a Jim Morrison, se llevó a Janis Joplin, se llevó a Brian Jones, se llevó a muchos y se lo sigue llevando. Sí, sí, el alcohol fue fatal para esa generación. Fatal, fatal, fatal. Desgraciadamente lo sigue siendo, Ujú, pero es legal, claro, es legal, es legal. Eh, Esos ya son temas de otro orden. claro. Pues buenísimo, Alberto. No solo te doy las gracias por haberme recibido, por haberte visto, eso me llena de gusto, eso me hace muy feliz. Al Y contrario, te doy más gracias por este. qué bueno Que- que estamos conversando ahí. Y de pilón, te di cuenta que compré dos ejemplares. Compré uno a mi hijo para que entienda que el ruidismo, aquí está ya. El libro es hospitalario, el libro está escrito con ganas de que se entienda, con ganas de compartir, de celebrar también. Tiene mucho sentido del humor, creo que es muy sincero, no trato de dorar la píldora con nada. Comparto muchas anécdotas muy sabrosas, algunas conocidas, otras menos, otras desconocidas, y trato de ofrecer un panorama amplio de lo que fue el rock en el contexto de los años 60 y por lo tanto de la cultura de los años 60. Al revés. Gracias a ti, Vito. Y te lleno de abrazos, grandes, fuertes y más fuertes. Muchas gracias, José Luis. Un abrazote para ti también. Gracias, nos vemos, pórtense bien y no se les olvide, vayan a comprarlo. Ahorita, como anden, aunque anden en calzones, salgan corriendo. La policía no los detendrá si dicen que van a comprar esto. Ahora, si los detiene, pues ya es un problema y a ver cómo salen, pero de momento salgan. Órale. Abrazos, cuídense todos. Bye bye.